Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda sesión de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba. Seguimos estudiando el tema del contexto, el trasfondo cultural, sociopolítico de los evangelios. Es demasiada información muy rica y enriquecedora para todo nuestro aprendizaje. Necesitamos tener en claro todos estos contextos para antes de ir profundo en cada libro. Es parte de la exégesis que se hace y queremos que como estudiantes de la palabra aprendamos y el pastor Pablo nos está modelando esto para seguir adelante. Cuando leamos la palabra entendemos cuál era el trasfondo cuando fue escrito y qué significa para nosotros hoy. Entonces, sin más ni más, vamos a orar y le damos lugar al pastor Pablo. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por el poder de tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo al pastor Pablo y sigamos, Señor, cada uno de nosotros aprendiendo más y más de tu palabra. Enséñanos a ser como los de Berea que revisaban y estudiaban, indagaban en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo, bienvenido. Pues Dios les bendiga, qué privilegio poder estar enseñando acerca de este tema. Los evangelios definitivamente tocan nuestra vida y son mi pasión estudiar estos escritos donde vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su enseñanza, su sacrificio, su entrega y su amor por nosotros. Aleluya. Entonces, hoy, segunda clase, vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. Yo les recomiendo una vez más que ustedes estén en estos tiempos leyendo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y si quieren, pues le añaden Juan también, claro que sí, y leerlos una y otra vez. Veo para mí personalmente siempre un gran beneficio cuando agarro un libro de la Biblia y lo estoy leyendo varias veces, escuchando varias veces y analizando también su estructura, etcétera, porque eso me ayuda a captar mejor lo que Dios nos quiere decir a través de cada uno de esos libros. También les recomiendo tome notas, tome notas, tome notas. Yo sé que algunos ya me han preguntado que si les vamos a dar un manual o unas notas. Y bueno, en esta ocasión, pues tengo que decir que tengo unas notas, pero no es cualquier cosa. Esos son como, déjenme ver, estos son, en este momento tengo 109 páginas y antes de cada clase estoy volviendo a revisar, volviendo a leer cosas, a estudiar y mirar a ver qué puedo añadir o quitar para esta clase. Entonces, esto puede estar creciendo y seguro que crecerá a través de los años, pero estas notas, en este momento no puedo decir que no están listas. Así que haga notas y iremos más adelante si comparto esto con los estudiantes a comprensión de los tiempos y que quieren un certificado. Bueno, así que haga notas, haga notas, haga notas. Nosotros comenzamos con la primer clase mirando evangelios sinópticos, mirando lo que es nuestro objetivo de este curso, proveer una introducción a los evangelios sinópticos, como ya dije, Mateo, Marcos, Lucas, y descubrir su tema o el tema principal de cada uno de los evangelios sinópticos, ver sus autores, quiénes son, sus propósitos y contenido general para una lectura y estudio más eficaz de los mismos. Se le estará dando también una mirada especial al Evangelio de Mateo, y eso tiene ya más razones personales que yo ya mencioné pues la última vez. Yo estaba en la primer sesión, lección o tiempo que estábamos juntos haciendo mención de la importancia de ver la historia atrás de la historia. Los evangelios sinópticos y su historia no ocurren en el vacío.
no llegó esa historia como en paracaídas y aquí está, sino que surge esa historia de todo un contexto político, religioso, social, una historia que hay en Israel, con Israel, y por eso la última vez nosotros estábamos mirando la historia entre Malaquías, el libro, el último libro de el Antiguo Testamento, y pues Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Nosotros estábamos también en ese contexto revisando la situación judía y cómo en ese tiempo se vivía la religión, se vivía en Israel, eh, y los desafíos que ellos estaban enfrentando. También vimos la situación griega, la cultura griega estaba pues influenciando también a Israel, y no solo a Israel, sino a toda la región. Ahora, muchas de estas cosas de la cultura griega y también de la romana que estaban influenciando a Israel llegaron a ser también elementos después de que Jesús ascendió, cuando los discípulos empezaron a divulgar el Evangelio. Entonces encontraron ciertas condiciones muy propicias para que este Evangelio llegara rápido a los últimos rincones del imperio romano, como por ejemplo, recordemos que la Biblia o el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Esa era la Septuaginta. La cultura griega le dio a aquel tiempo también un lenguaje. El griego era como el lenguaje principal para comunicarse en toda la región. Eso son puntos que hacen que el Evangelio y su avance pues corran de una manera favorable. También cuando hablamos de la situación romana, hablábamos de la pax romana, de la paz romana. Había unas paz considerable, o reinaba una paz en ese tiempo en todo el imperio romano, que también permitía que el evangelio corriera de manera sencilla o fácil a todos los rincones de ese imperio. Después vimos un pequeño panorama del Nuevo Testamento, mirando que tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros, y los sinópticos hacen 3 libros, o son 3 libros de esos 27, y pues vemos que estos libros, los sinópticos, fueron escritos para que nosotros pudiésemos conocer la vida y también las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y pudiésemos creer en Él como el Mesías, y naturalmente vivir la vida nueva con Él, recibir vida eterna, porque al creer en Él recibimos vida eterna. Bueno, en esta ocasión, hoy nosotros queremos eh, mi- mirar los evangelios, y una introducción a todos los evangelios en general. Leo en Lucas 1, versículos 1 al 4, y yo sé que la última vez comencé con este punto, pero vamos a repasar esto y seguir adelante. Este punto tiene varios subpuntos que me parecen muy importantes y añaden eh, trasfondo, añaden historia a la historia, para poder entender mejor cuando estamos leyendo los evangelios, qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, ¿quiénes eran esas personas? Nosotros a veces leemos y no entendemos qué representaban ellos, por qué peleaban o por qué no peleaban. eh, Cuál es la situación sociopolítica y muchas otras cosas vamos a estar viendo acá, que yo creo que nos ayudan a leer los evangelios y decir, wow, por eso, ¿no es cierto? Uno llega y se pregunta a veces, no sé si ustedes recuerdan aquella ocasión cuando algunos amigos traían a un lisiado enfermo en una camilla, o como sea que eso se veía, y como había tanta gente en esa casa, no pudieron acercarse a Jesús, y ellos muy creativamente suben al techo, y ve uno que abren el techo
abren algo ahí para meter al enfermo y ponerlo a los pies de Jesús. Uno dice, bueno, ¿qué techo era eso? ¿No es cierto? ¿Cómo construían las casas? Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito. Entonces, esas historias hacen mucho más sentido cuando uno tiene ese trasfondo. Así que la introducción a los evangelios en esta ocasión y espero que podamos llegar y cumplir con todo este punto. Lucas 1 al 4 dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Interesante, las cosas que son muy ciertas entre nosotros, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Hay testigos oculares. Este no es un cuento sin testigos, sin evidencia, sin gente que lo haya visto y vivido, testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ok, y vamos a estar revisando algunas de esas cosas que son importantes. Primero, tenemos 4 relatos, pero es un evangelio. Y yo sé, los sinópticos son 3, pero no podemos olvidar a Juan, es también un evangelio con un toque un poco diferente, pero pertenece al grupo de los evangelios. Y nosotros tenemos que siempre recordar que aunque hay 4 evangelios, en realidad es un evangelio. Y eso significa que hay una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? 1 Corintios 15, 3 al 8 nos enseña claramente que la buena noticia consiste, el eje, la verdad central, de donde se desprende todo el resto, es que Jesucristo murió en la cruz, Él fue sepultado y resucitó de entre los muertos y ascendió. Ese es el Evangelio y ese es el Evangelio que a través de todo el Nuevo Testamento se nos es predicado, presentado. De hecho, la Biblia muy claramente dice que el que no predica al Cristo crucificado entonces está predicando otra cosa, pero no el evangelio. Las buenas noticias fueron relatadas por 4 autores, no es 4 capítulos, sino 4 autores que representan 4 versiones dirigidas a diferentes audiencias. El título de los evangelios es el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan. Esto muestra claramente que no son 4 evangelios, sino es el Evangelio según, de acuerdo a su experiencia, a lo que él vivió, a lo que él escuchó. Él lo ha puesto el escritor en papel o en pergamino, como sea, y hoy lo tenemos, gracias a Dios, en papel. Un evangelio que a la hora de la verdad podemos decir fue anunciado de manera diferente. El evangelio no es un libro, sino un mensaje acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Su contenido son los hechos y las enseñanzas de Jesús. Y eso lo vamos a ver muy claro cuando estemos estudiando Mateo más de cerca. Vamos a notar que el Evangelio de Mateo hace un énfasis en las enseñanzas de Jesús, y entre las enseñanzas o esas conferencias que hay en Mateo, vamos a ver los hechos de Jesús o la historia alrededor de la vida de Jesús. Entonces, sí, vamos a estar viendo los hechos, las enseñanzas o la vida de Jesús y sus enseñanzas. El apóstol Pablo resume las buenas noticias, el Evangelio,
como ya le he dicho, en 1 Corintios 15, 3 al 4. Y voy a leer esto porque me parece, aunque esto no es de los evangelios sinópticos, a mí me parece que esto es algo que debemos estar repitiendo una y otra vez, porque a veces temo que el Cristo crucificado no se está predicando, sino que se está, no sé, hablando de otra cosa. Pero aquí dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. El Antiguo Testamento relata mucho de eso. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es interesante, esto no se lo inventó Pablo y el Evangelio tampoco se lo inventaron Mateo, Lucas, Marcos ni Juan. Esto es algo que estaba escrito, eso ocurrió y los evangelistas nos lo están presentando. Ellos están relatando esta historia, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta verdad es la base de nuestra salvación. Ahora, verdades importantes. El relato de la vida, los hechos y las palabras de Cristo tiene un objetivo. Y Juan, otra vez voy a donde Juan, aunque esto yo sé es evangelios sinópticos, pero no podemos dejar a Juan por fuera porque él también está relatando el evangelio. Juan 20:31 nos dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los evangelios es un relato completo de todo lo que fue la vida y el ministerio de Jesús. Uno podría decir que son los puntos más importantes o los highlights, como dicen la gente en inglés, ¿no es cierto? Los puntos como más sobresalientes o que los discípulos que escribieron estos evangelios consideraron importantes para ayudarnos a nosotros a lo siguiente. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el ungido, porque Cristo significa el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito general de los evangelios. No solo de Juan, sino también de los evangelios sinópticos. Y como dije, ningún relato es exhaustivo, no es una biografía que incluye cada día de la vida y las enseñanzas de Jesús. Alrededor de Jesús ocurrieron muchas cosas que no fueron registradas en los evangelios, pero las registradas son suficientes para entender que Cristo es el Hijo de Dios y para que podamos creer y tener vida eterna. Ahora, acerca de la niñez y juventud de Jesús, no leemos mucho fuera de, pues, el nacimiento y alguna cosa hasta los 2 años o algo así, y después leemos de una historia cuando Jesús fue con sus padres al templo, con su familia al templo, a los 12 más o menos, que pues ahí ya los que tenían 12 años podían venir al templo y ser como gente que participaba en todo estos sacrificios y todos los eventos alrededor del templo. Y entonces ahí vemos a Jesús otra vez, pero de resto nada. Y de ahí hasta que aparece eh, en el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, no leemos nada. Sería muy interesante. Hay algunos escritos por ahí que no son escritos que son canónicos, que hablan de un Jesús que pues estaba por ahí con el barro
haciendo unos pajaritos y sopló y entonces volaban. Eso todo es, ¿cómo se dice? Fantasía, porque en la Biblia no encontramos un relato parecido para nada. Entonces, no hay que seguir esa corriente. Yo creo que nos tampoco es importante que sepamos todos los detalles de la niñez, porque otra vez el propósito de los evangelios es llevarnos a entender que Él es el Cristo y que Él es el que nos trae salvación, y para eso tenía que morir, ser sepultado y resucitar. Y en eso se concentran los evangelios. Al leer y estudiar los evangelios es importante enfocarnos en la persona de Jesucristo, reconociendo quién es Él y lo que Él representa para nosotros, su carácter, su mensaje, su sacrificio. ¿Cuán importante fue eso? Pues muy importante, porque el mismo Jesús les preguntó, ¿qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? Y cuando los discípulos decían, bueno, el uno es maestro, profeta, etcétera, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y Jesús quería que ellos entendieran claramente que Él era el Cristo, el enviado. Entonces, y es el ungido. Ay, muy importante eso para nosotros ser salvos, y por eso los evangelios nos muestran a Jesús y nos muestran quién es Él, y al leer y estudiarlo tenemos que hacer pues el esfuerzo de poner de verdad atención a Jesús, a su personalidad, a sus mensajes, a su procedimiento, cómo ministra, cómo se comporta, etcétera, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a, primero, a creer en Él, y segundo, a imitarlo de la manera correcta. Otra cosa, cuando estamos leyendo los evangelios sinópticos, también Juan, no podemos olvidarlo, los evangelios tienen un énfasis especial, y es la pasión de Cristo. Si usted lee y simplemente mira cada uno de los evangelios, va a notar que hay muchos capítulos o bastantes capítulos que nos hablan de la pasión de Cristo, y esta sí que nos es relatada con bastante detalle, y se nos habla de su muerte, resurrección y ascensión. Cada evangelio presenta a Jesús desde una perspectiva única, y yo quiero que revisemos rápidamente qué perspectiva nos está presentando cada uno de los evangelios. Sin embargo, hay una cita en el Antiguo Testamento que yo quiero leer, y esa está en Ezequiel capítulo 1:10, antes de mirar cada una de las características de los evangelios. Aquí dice en Ezequiel 1:10, la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Aquí se nos presenta una imagen con cuatro caras, y esas caras eran la cara de un hombre, la cara de león, la cara de toro y la cara de águila. Esto, si algunos han visto en una de los logos antiguos de la iglesia cuadrangular, era un logo que trataba de reflejar estas cuatro caras, y por eso también se habla del evangelio cuadrangular, el evangelio que muestra a Jesús Salvador, el bautizador en espíritu, el sanador y también el Rey venidero. Pero estas caras también tienen otras definiciones, otro mensaje acerca de quién es Jesús, y yo quiero que miremos eso. Primero, el Evangelio de Mateo. Bueno, el autor es Mateo, un recolector de impuestos de Capernaum,
y fue testigo ocular de todos los eventos alrededor de Jesús y fue judío. Él presenta al rey prometido en el Antiguo Testamento, o en otras palabras aquí, el león de Judá. La cara del león juega aquí un papel. Con su escrito se dirige Mateo primeramente a los judíos que en su mayoría lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. Este evangelio comienza con una genealogía real de Jesucristo, muestra que Jesús tiene descendencia, es de descendencia real. Eh, Más adelante estaremos mirando esto más de cerca, esta genealogía. Algunos dirán, no, yo esa genealogía, yo no las leo, yo me salto esas genealogías. Espero que yo los pueda enamorar por esta genealogía. Ya Levíticos y esas genealogías son un poco diferentes, ¿cierto? Largas y uno dice que empiezo yo con eso, pero eso nos muestra cuán importante era en ese tiempo tener una genealogía para poder mostrar de quién descendía. Y en el caso de Jesús, para poder mostrar que él era ese Mesías, el rey tan esperado, pues Mateo está mostrándonos esta genealogía real, mostrando de que Jesucristo sí es el león de Judá, el rey que estaban esperando. Y Mateo termina finalmente enviando a los discípulos a las naciones, porque Jesús no solamente es el rey de Israel, sino el rey de las naciones. Y aquí en Mateo, una de los eventos muy interesantes es capítulo 2, los sabios del oriente. Estos sabios, quienes hayan sido ellos, llegaron en busca del rey de los judíos. Y eso muestra de que Mateo está haciendo un énfasis en el rey de los judíos, en el león. En la oración del Padre Nuestro nos enseña Jesús, venga tu reino, a orar de esa manera, venga tu reino. Aquí hay un rey que tiene un reino. Y de hecho en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar el Sermón del Monte, que es como la constitución del reino que él representa. También tenemos las parábolas en Mateo capítulo 13. De Mateo encontramos las parábolas del reino, hablan de las diferentes características del reino. Y cuando Jesús muere, ponen ahí un aviso en la cruz donde decía, este es Jesús, el rey de los judíos. A través de todo el evangelio de Mateo encontramos a Jesús como el rey, enseñándonos los valores, las reglas, los principios, la constitución del rey, de su reino. Y bueno, y cómo debemos, si somos parte de ese reino, vivir como hijos del reino. Entonces, por eso Mateo es uno de los evangelios que a mí, pues no que no me gusten los otros, de verdad que aquí hacer una diferenciación es una tontería, pero Mateo, pues me gusta mucho porque él tiene 5 diferentes secciones donde hay enseñanzas, y entre esas enseñanzas están las historias de cómo Jesús actuaba y vivía. En cuanto a Marcos, Marcos, tenemos aquí a Marcos naturalmente como el autor, pero Marcos no fue un acompañante de Jesús, no pertenecía a los 12 en esos momentos cuando Jesús estaba ministrando esos tres y medio o 3 y medio años.
era un compañero y colaborador de Pedro, eso sí lo vemos, que él fue un acompañante de Pedro, pero también en algún momento de Pablo y de Bernabé. De hecho, él fue la causa por una pelea fuerte entre Pablo y Bernabé y por la cual se separaron estos hombres de Dios y cada quien agarró por su lado. Pablo no podía con Marcos porque había fracasado en uno de los viajes y Bernabé, quien tenía un corazón misericordioso y más pastoral posiblemente, dijo, no, hay que darle otro chance y bueno, Pablo ya no tenía paciencia con él, Bernabé sí, y gracias a Dios, Marcos fue restaurado y más adelante en el ministerio de Pablo, él considera que Marcos le puede ser de gran ayuda, por eso pide que él venga donde Pablo estaba. Él era de Jerusalén, judío y romano, discípulo de Pedro, mas no fue discípulo directo de Jesús, como ya lo decía. Este Marcos presenta a Jesús como el servidor sufriente o el buey, y se dice que el evangelio no, pues este evangelio es como el evangelio según Pedro, porque con la relación que tenía Marcos con Pedro, Pedro seguramente le habló a Marcos todas las historias y Marcos fue el que las registró en este escrito. Aquí no aparece ninguna genealogía, por eso muchas veces se le dice a la gente cuando leen un evangelio, oye, comience con Marcos para no empezar con una genealogía. ¿Por qué? Porque este evangelio estaba dirigido a los romanos y estos no consideraban una genealogía como algo muy importante. Pero también los romanos rechazaron a Jesús y finalmente lo crucificaron y eso pues sale muy fuerte a flote cuando leemos el Evangelio de Marcos, que también los romanos rechazaban a ese Jesús, especialmente a un Jesús servidor, un Jesús que uno podría querer verlo más bien como un líder fuerte, un guerrero que acaba con todo. Y entonces los romanos lo consideraban como un débil ahí que no servía para nada y se estaban equivocando grandemente. El Evangelio de Marcos inicia con el relato de un Cristo preparándose para el servicio y termina llamando a los discípulos a ir al mundo en el espíritu de siervo. Si usted lee Marcos, considere eso, mire ahí, este es el siervo que está sirviendo y viniendo para dar su vida en rescate, pero él es el grande, ¿por qué? Porque es el mejor servidor. El Evangelio de Lucas, Lucas fue un doctor, compañero y colaborador de Pablo, de Antioquía y discípulo de Pablo. Lo acompañó a Pablo en muchos de los viajes, por eso tenemos también el libro de los Hechos, que es un relato de lo que ocurrió con la iglesia después de la ascensión de Jesús y de manera especial habla mucho acerca del ministerio del apóstol Pablo llevando el evangelio a las naciones de Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas presenta a Jesús como el Salvador misericordioso, el hombre sin pecado. Esa cara de hombre de la cual habíamos leído ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Entonces, sí, el hombre sin pecado, el Salvador de los pecadores que da su vida en rescate por muchos. Lucas se dirige principalmente pues a los gentiles. De hecho, fue escrita primeramente a un gentil, pero también es para todos los gentiles.
Otra vez, los gentiles en general rechazaron a, a Jesús, y eso también pues sale ahí muy claramente a flote en el Evangelio de Lucas. En Lucas, sin embargo, encontramos una genealogía, pero es interesante, hay una diferencia entre la genealogía de Marcos, de Mateo, y la genealogía de Lucas. La genealogía de Mateo, como ya dije, muestra a un Jesús descendiente de un rey, de una familia real, pero Lucas está mostrando una genealogía un poco diferente. No es una genealogía que se contradice, sino que esta genealogía va no solo hasta Abraham, sino que va hasta Adán, para mostrar y enfatizar la humanidad de Jesús, desde Adán hasta José, eh, su padre adoptivo. Él muestra toda esa larga historia. Algunos dirán que eso es toda la historia desde Adán hasta José en un menos de un capítulo. Se puede, pues uno cuando mira estas genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, uno tiene que ver que los escritores no agarran cada uno ahí de la familia, porque esa lista sí sería mucho más larga, pero sí sacan los más importantes a lo largo de la historia y muestran cómo ese hilo rojo a través de la descendencia se va dando hasta que aparece Jesús. Por eso no podemos decir que esas genealogías son completas. Y bueno, pero son genealogías de verdad que marcan los puntos altos de la descendencia de Jesús. Este evangelio comienza con el nacimiento de Jesús y la historia de Juan el Bautista. Y de hecho, cuando leemos Lucas, vamos a notar que los detalles acerca del nacimiento de Jesús, la historia o las historias alrededor del nacimiento de Jesús, son más amplias en el Evangelio de Lucas que en el Evangelio de Mateo o de Marcos. Nosotros para Navidad seguramente usted va a querer ir a Lucas y revisar esas historias allá, pero no olviden también revisar Mateo, que aquí también hay unos mensajes muy importantes. Pero si uno quiere ver mucho más detalles, va a Lucas para ese tiempo del nacimiento de Jesús hasta la historia con Juan el Bautista. Y termina este libro o este evangelio con el Cristo resucitado, abriendo el entendimiento a los discípulos para que entendieran las escrituras y enviándolos al mundo para predicar el evangelio. Ustedes recordarán los discípulos que iban hacia Emaús, todos confundidos, deprimidos, desanimados, porque aquella esperanza que ellos tenían en este Jesús, en este Mesías, de repente se cayó toda esa esperanza, porque había muerto, y ellos habían testificado, él murió y ya, ¿qué va a pasar ahora? Y no sabían qué pensar de todo esto, y se fueron a Emaús, estos discípulos, y en el camino tienen un encuentro con Jesús. Y lo interesante es que Jesús en esa ocasión los lleva es a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y les da un repaso de toda la historia del Mesías, de cuándo fue profetizado y cuáles eran las características y qué debía pasar con él. Y entonces ahí les enseñaba para abrirles el entendimiento. Y finalmente ellos dicen, wow, este es, él ha resucitado. Y entonces
una vez que ellos entienden quién es Jesús y que ha resucitado, Jesús ahora dice, bueno, esto no es para quedarse en casa, esto es para ir al mundo y predicar el evangelio. Esto es lo que Lucas nos presenta. Bueno, claro, ahí está el evangelio de Juan, y solo quiero decir que él representa el águila en ese cuadro de Isaías, eh, de Ezequiel 1:10. Y Juan nos dice también que él en el principio ya existía y él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, lo cual nos está diciendo que Juan nos está enseñando que Jesús es el Hijo de Dios eterno y ahora entre nosotros, dando su vida en rescate por nosotros. Ahora, sigamos adelante. En esta introducción tenemos que hablar de dos grupos de los evangelios sinópticos, y eso es nuestro tema, y el evangelio de Juan. Y como ya habíamos leído en Lucas 1:1 al 4, la razón para que tengamos hoy los cuatro evangelios los describe Lucas de la siguiente manera. Quiero que repasemos esto. Dice otra vez Lucas 1, por cuanto, primero, muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Aquí vemos una razón. Los discípulos y también Lucas querían poner en orden la historia alrededor de Jesús. Por eso tenemos los evangelios. Y bueno, querían poner en orden. Gracias a Dios por ese trabajo que ellos hicieron. Segundo, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Aquí había gente que vio, esto no ocurrió sin que hubieran suficientes testigos. Aquí hubo testigos y estos testigos escribieron, gracias a Dios, estos evangelios que hoy tenemos, y que reflejan claramente la historia de Jesús. Y por cierto, algunos preguntarán a veces si de verdad fue Cristo una figura histórica. No solamente los evangelios que tenemos, que encontramos en la Biblia, relatan acerca de Jesús. Un historiador llamado Josefo Flavio, él, quien es un historiador externo, por decirlo de esa manera, escribe acerca de Jesús y hay suficientes evidencias que Jesús es una figura histórica, no es una cosa mística, no es una idea o un sueño o una cosa que por ahí apareció en las nubes y alguien empezó a contar un cuento. No, no, no. Jesús es una figura histórica. Hubo testigos oculares. Y tercero, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. En el caso de Lucas tenemos como él añade a lo que había escuchado de los testigos oculares una investigación muy diligente para poder escribir el Evangelio según Lucas. Por eso en Lucas tenemos algunas historias que no aparecen en Mateo y Marcos, y yo creo que él las obtuvo de otras personas que estuvieron ahí y que vieron lo que pasó alrededor de Jesús. Por eso sus investigaciones, gracias a Dios, produjeron un buen resultado. Y finalmente, cuarto, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Algo parecido a lo que nos dice Juan capítulo 20, donde dice que todo esto fue escrito para que nosotros pudiéramos creer en Jesús y ser salvos. Entonces, estos son los propósitos de los evangelios. Sigamos con el trasfondo
del Evangelio. Yo digo del Evangelio porque recordemos, es un Evangelio eh, y cuatro relatos de la historia y la vida y las enseñanzas de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento hechas realidad. El Evangelio de Mateo hace mucha referencia o hace muchas referencias al cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento o en los tiempos pasados. Tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. Isaías 7:14 nos dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y Mateo pues hace referencia a esa profecía que se dio muchos, muchos años atrás a través de Isaías. Y esta no es la única profecía. De hecho, en el Evangelio de Mateo, cuando usted lo lee con cuidado, va a notar que hay muchas referencias del Antiguo Testamento y que Mateo las describe, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que había sido escrito o lo que está escrito y él hace una referencia de eso, de esa profecía. El relato de los evangelios se da porque la palabra viviente efectivamente se hizo hombre. Jesucristo, el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Nos dice Juan capítulo 1, versículo 14. Muchos fueron testigos oculares. Lucas hace, pues, aclara ese tema, muchos testigos oculares. Lucas hizo su investigación y usó a muchos de esos testigos para encontrar todos los detalles acerca de la historia de Jesús. La palabra escrita en los evangelios sinópticos, em, cuando miramos los evangelios sinópticos, encontramos que en estos tres evangelios hay como una visión común. Y el evangelio de Juan, pues es, como ya dije, un evangelio aparte que relata unas historias que los otros, pues, no necesariamente las están mencionando, mucho acerca del Espíritu Santo, mucho acerca de las últimas semanas de Jesús sobre la tierra antes de morir en la cruz. En el caso de los evangelios sinópticos, ha surgido la pregunta: ¿cómo explicamos la similitud de ellos y qué explicación le damos al material único de cada evangelio? Pues los sinópticos en realidad tienen una estructura básica igual. De todas maneras, hay historias que no aparecen en todos los evangelios, sino en uno y no en el otro. Entonces, ¿cómo nos explicamos esa estructura así como similar? Ahora uno puede creer Dios los guió, sí puede ser, pero también hay algunos estudios que consideran que todos conocían de alguna manera el relato, las memorias de Pedro, que viene a ser el Evangelio de Marcos, y que ese relato sirvió como guía para los otros dos evangelios. Esa es una de las teorías que hoy, pues, se considera como válida, que haya habido un evangelio primero, base, que es el Evangelio de Marcos, del cual pues eh, surgieron los otros. Mateo tratando de darle un toque un poco diferente para alcanzar a los judíos, y Lucas con una investigación pues amplía
de las historias que nosotros encontramos en Marcos. Mateo y Lucas tuvieron además fuentes de información adicional que Marcos. Marcos posiblemente solo tenía la historia de Pedro relatada ahí en su evangelio y Mateo y Lucas tenían información adicional, por esto tienen historias adicionales eh, a lo que Marcos pues está diciendo. Lucas tiene algunos puntos apartes que nos narran con más detalle algunos viajes de Jesús que no nos narran otros evangelios. Algunas de las enseñanzas de Jesús son únicas en el evangelio de Mateo. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, los sabios del oriente solo aparecen en Mateo, en especial también ciertas historias que prueban y quieren asegurar que Jesús es el Mesías. Como sea, la primera iglesia consideraba eh, el Evangelio como el primer Evangelio escrito. Entonces aquí, cuando yo digo que se considera que Marcos es como el primer Evangelio y del cual los otros surgieron, en los tiempos de la primera iglesia se hablaba de que el Evangelio de Mateo era el primer Evangelio y los otros surgieron de él. Yo no voy a pelear en cuanto a esto, pero sí lo pongo a su consideración porque a veces esto es una pelea o por lo menos una discusión. Ahora, en los tiempos de Jesús, eh, cuando leemos los evangelios, aparecen unos grupos o sectas que interactúan con Jesús, con la gente en Israel. Y entonces yo quiero que revisemos estos grupos y miremos de qué tratan, qué enseñaban, eh, qué representaban estos grupos en el Nuevo Testamento y que aparecen pues en los evangelios. Primero debemos considerar estos porque nos ayudan también a ver muchas dinámicas y por qué tanta tensión a veces entre ellos y Jesús. Tenemos los fariseos, eso sí es como entre los cristianos se saben, los fariseos, y a veces hasta es como un dicho, usted es un fariseo. Eh, 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 Obviamente sabemos que ellos son como un poco altivos, son gente que son a veces muy rígidos. Pero bueno, miremos a ver qué sabemos de los fariseos. Su nombre viene del hebreo parash o del arameo perash. Significa separatista. Esos se separaban, ellos querían separarse del pecado y de toda contaminación ritual. Ya usted se dará cuenta por qué ellos a veces insistían en el sabbat, en el día de descanso o en el lavarse las manos o en las comidas y otras cosas. Su principal interés era la observancia de la ley. Ellos estaban enfocados en observar la ley al pie de la letra. Sin embargo, daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones como a las escrituras. Claro, entonces ellos a la ley le añadían cosas como por decir yo lo voy a hacer mejor que lo que dice la escritura. Y entonces le añadían reglas y ritos y bueno, eso complicaba la vida. Añadían a la palabra de Dios sus tradiciones. Por eso vamos a estar escuchando mucho cuando leemos los evangelios acerca de las tradiciones. Y uno dice, pero ¿de dónde están escritas? Muchas de ellas ni estaban escritas. Era una cosa que ellos enseñaban, añadiéndole a la palabra de Dios cosas y exageraban y le hacían la vida difícil a todo el mundo. A pesar de su legalismo, eran más fieles a la palabra de Dios que los saduceos. De estos tenemos que hablar en un momentico. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Por eso Pablo usó la diferencia, esta característica en una situación allá en Hechos 23:8,
cuando él estaba siendo atacado, juzgado y sabía que había fariseos y saduceos ahí que lo estaban cuestionando y entonces para generar una división entre ese grupo, Pablo llega y dice, pues a mí se me está acusando porque creo en ángeles y demonios. Entonces ya hubo pelea entre ellos y Pablo pues pudo como que pues bajarle la tensión contra él un poquito eh, a esa situación. Estos fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. También practicaban la oración, frecuentemente una oración ritualista, de la cual en Mateo capítulo 6 Jesús está haciendo mención cuando habla de una oración muy ritualista y nos está enseñando allí cuáles son las características correctas cuando nos acercamos a Él para orar. Pero los fariseos eran, sí, muy ritualistas, legalistas en esto, ayunaban, el diezmo para ellos era una cosa, mejor dicho, supremamente importante y hasta en las cosas más pequeñas, ellos querían que la gente diezmara y cuidaban que eso ocurriera, pero les importaba mucho, muy poco la misericordia, ¿cierto? Aunque ellos sí hacían obras de caridad, pero la misericordia, ay, les fallaba cuando se trataba del cumplimiento de las reglas, de las tradiciones. Por esto esta gente era legalista y con ellos sí Jesús pues peleaba un montón. Guardaban el sábado estrictamente, por eso se peleaban con Jesús cuando Jesús pues sanaba en un día de descanso. Eran enemigos de los saduceos y algo que también tenían estos fariseos era un odio hacia los romanos. Entonces su rigidez y separatismo finalmente los llevó a ser legalistas olvidando la misericordia. ¿No le suena eso a usted como interesante que cuando nosotros vamos más allá de la palabra de Dios, nos tornamos en legalistas, se nos olvida quién es el prójimo y olvidamos la misericordia, porque entonces la ley es lo más importante y no la persona? Fueron muy arrogantes estos fariseos y despreciaban además a los que no eran como ellos. ¿Recuerdan aquella oración en Lucas 18 9 al 14 cuando uno de estos fariseos va al templo a orar y un pecador allá ni se atreve a entrar bien al templo, pero el fariseo dice, ay, yo, gracias Dios que no soy como ese loco allá atrás? Usted puede leer esa historia ya en Lucas 18 9 al 14 y leer todos los detalles de esta historia, de esa arrogancia tan terrible. Y bueno, la historia nos relata también el final. El pecador que llegó pidiendo perdón salió justificado y el otro salió vacío. No se conectó con Dios. Ellos, los fariseos, estaban convencidos de la autoridad de las escrituras y creían que ella da guía a cada área de la vida siempre y cuando se interprete correctamente. Entonces, sí, ellos eran bastante legalistas. El Nuevo Testamento presenta a estos fariseos como los grandes enemigos de Jesús. Y usted lo va a leer, usted lee los evangelios sinópticos y aún Juan, y usted va a encontrar estos fariseos siempre le llevaban la contra y lo consideraban un farsante, un falso Cristo y alguien que no cumplía las leyes, que siempre las estaba violando. Sin embargo, hay algo que notar cuando leemos los evangelios. No todos los fariseos eran hipócritas. No todos eran tan cerrados, porque tenemos a uno, por ejemplo, que vino a donde Jesús, uno de los sacerdotes, a preguntarle de noche cómo era eso de nacer de nuevo.
Él tenía preguntas sinceras y otros también tenían preguntas sinceras a Jesús. Y es bueno cuando leemos los evangelios que notemos esas historias donde también hay fariseos que no eran tan legalistas, que no eran tan hipócritas y tenían muchas preguntas sinceras cuando veían lo que hacía Jesús y claro, comparaban eso con lo que dice la Escritura y se daban cuenta que Jesús sí tenía un mensaje de vida. Entonces, sí, ¿qué es lo que criticaba Jesús de los fariseos? Su orgullo, la falta de amor, la falta de misericordia y naturalmente el añadirle a la palabra de Dios unas tradiciones humanas. Miremos los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Estos también aparecen cuando nosotros estamos leyendo los evangelios. Los saduceos eran en su mayoría sacerdotes, personas pudientes de la aristocracia. El hombre, el nombre lo tomaron de un sacerdote de los tiempos del rey David. Sadoc se llamaba él y también este Sadoc sirvió a Salomón. Y de este hombre, pues viene el nombre de este grupo, los saduceos. Este era un grupo de mucha influencia en las altas esferas de la sociedad, pero contaban con poco apoyo popular. Buscaban complacer a los romanos y por eso eran también odiados. Ellos jugaban como en dos lados, ¿no? Querían el aplauso de aquí y de allá. Para ellos lo único que valía era la Torá, el Pentateuco, y otros escritos no eran aceptados. Así que ellos estaban muy enfocados en el Pentateuco y como ya había mencionado algo, si los fariseos creían en ángeles, los saduceos no creían en ángeles ni en demonios ni en la resurrección. Entonces, obviamente aquí ellos estaban bastante mal porque ¿cuál era la esperanza que ellos tenían? Los fariseos y los saduceos se unieron al final para matar a Jesús. Es muy interesante eso porque eran enemigos los fariseos y saduceos, pero cuando se trató de matar a Jesús, ahí sí se unieron y eso pasa hasta el día de hoy. Cuando tenemos un enemigo común, entonces nosotros los que estamos peleando ahora nos hacemos uno, tenemos un mismo plan y de repente nos entendemos. Qué tremenda es esa historia hasta el día de hoy. Eh, los saduceos también se enfrentaron a los primeros cristianos, estos hombres pues de la aristocracia, eh, amigos de Roma, enemigos del pueblo, con unas creencias no muy claras y bueno, enfrentándose a los cristianos. Después tenemos a los esenios, ellos eran una secta monástica, ascética, con poca influencia que vivía en el desierto de Judea a orillas del Mar Muerto. Ellos enfatizaron la caridad y la santidad, alejándose de las ciudades, por eso vivían apartados. La secta de la comunidad de Qumran, una hace poco o hace ya un par de años, se descubrieron unas cuevas por allá junto al Mar Muerto eh, y se encontraron unos rollos y estos pertenecían a una comunidad monástica que se había alejado por allá y bueno, estos esenios pertenecía a este grupo, a esta comunidad fundada por un maestro de justicia en el siglo II antes de Cristo. Pues maestro de justicia es como entre paréntesis, ¿no? Se consideraban a sí mismos los hijos de luz que en el día de la batalla final iban a conquistar a los hijos de las tinieblas, mejor dicho, tenían algunas ideas un poco locas estos esenios, esperaban a dos Mesías,
no a uno, sino a dos, a uno que era es sacerdote y otro real, a un rey, o uno que combinara las dos funciones, pero ellos tenían en ese sentido un poco de confusión. Los esenios vivían completamente apartados del judaísmo en Jerusalén, que ellos consideraban apóstatas. Mejor dicho, ellos veían a Jerusalén como gente apóstata que no entendía cómo vivir. Los esenios desaparecieron cuando los romanos conquistaron la fortaleza de Masada aproximadamente en el 73 después de Cristo. También tenemos a los celotes. También es un grupo muy interesante. Ellos eran los revolucionarios del pueblo. Ellos no eran una secta religiosa ni un partido político. Ellos eran más bien gente pues radical, ardientes nacionalistas que no temían usar la violencia y la espada para liberarse de Roma. Y hasta aquí yo podría preguntarles a ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién pudo haber sido un celote entre los discípulos? Correcto, correcto, Pedrito, ¿no es cierto? Simón había sido un celote. Ese hombre andaba como con una espada, por lo menos en el momento cuando Jesús estaba haciendo, em, eh, sí, pues estaba en el jardín y vinieron a agarrarlo y ahí por las cosas de la vida tenía una espada en la mano, imagínese. Y entonces sacó la espada y trató de darle a uno y le cortó milagrosamente solo el oído, ¿no? La oreja, le quitó la oreja. Yo no creo que lo hizo así finitamente, sino trató de romperle la cabeza y gracias a Dios solo fue la oreja. Pero Jesús arregló esa situación y le dijo a Pedro, hey, con espada no. Entonces, estos celotes eh, tenían dificultad en someterse a los romanos porque ellos pensaban que someterse a los romanos era una traición a Dios. Ellos se negaban a pagar impuestos a Roma. Varias veces trataron de rebelarse contra Roma. Una de las rebeliones dio como resultado la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70. Estos celotes siguieron existiendo hasta, hasta mucho más allá de la era de Jesús sobre la tierra. Y entonces ellos trataron de darle a Roma un golpe y Roma pues les devolvió ahí eh, con fuerza y destruyeron a Jerusalén en el 70. Y hasta el día de hoy ese templo no ha sido reconstruido. Y otro grupo que debemos considerar, y con esto yo voy a terminar para hoy, es el gnosticismo. Ahora usted dirá, todo eso, información, mire, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que saber quiénes son estas personas, ¿no? ¿Para qué fue escrito tal evangelio? ¿Con qué propósito? Tenemos que ver estas cosas, cómo influyen también en la historia y en la religión y en el ambiente social y económico muchas veces. Bueno, aquí va el último, el gnosticismo. Se escucha más de esto cuando leemos las cartas de Pablo como una corriente religiosa y no pertenece este gnosticismo específicamente a un grupo relacionado con el judaísmo. Sin embargo, sí es una corriente entre las tantas religiones eh, que estaban presentes en aquel tiempo, religiones, por ejemplo, la helenista, el estoicismo, el epicureísmo, y usted dirá, wow, todas esas cosas. Sí, bueno, cada una tenía su énfasis doctrinal, cinismo, escepticismo y otras religiones místicas y el mismo culto al emperador, porque eso sí, ese fue el que más adelante llegó a ser para los cristianos en Roma un tema muy delicado, porque si ustedes no decía que el emperador era el Señor, sino Cristo era el Señor, entonces eso le costaba la vida al cristiano.
Había un montón de religiones, pero el gnosticismo juega un papel muy importante en toda ¿cómo se dice?, ensalada de religiones y corrientes religiosas. ¿Por qué? Porque el gnosticismo llegó a tener influencia especialmente en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva. La magia fue otra de esas corrientes en ese entonces, la brujería, claro que sí, lo leemos en más de una ocasión en el libro de los Hechos, donde pues habían magos y gente quemaba libros que habían usado para las prácticas de brujería y magia y todo el cuento. Sin embargo, el gnosticismo es necesario, como ya dije, mencionarlo por su influencia en la iglesia. Es una corriente basada en un dualismo de materia y espíritu que viene de Platón. El gnosticismo sugiere que el mundo material es inherentemente malo y el mundo espiritual es potencialmente bueno. Como se dice, esas dos, lo material es malo y lo espiritual es bueno y ahí hay un dualismo, una separación fuerte. Pero las consecuencias o sí, cómo se reflexionaba acerca de esto es interesante. Por un lado, el gnosticismo llevó al hedonismo, que se da el permiso de darle rienda suelta a los deseos malos de la carne, ya que el cuerpo no podía ser redimido. En otras palabras, ya que el cuerpo es malo, hagamos con él lo que se le da la gana a uno, sigamos los deseos de la carne. Y entonces eso es lo que algunos cristianos más adelante querían practicar por allá en Corinto y en otros lados. Por eso Pablo está luchando contra esa corriente que hoy nosotros la llamamos a veces supergracia, que sí, Dios me salva, yo puedo hacer lo que se me da la gana y cada vez que hago algo malo, sí, eso es mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Pero la gracia cubre todo, así que vivo como se me da la gana. El otro sistema práctico del gnosticismo es el ascetismo, negando el cuerpo y sus deseos. Mejor dicho, es muy fuerte con su cuerpo, eh, argumentando que la carne corrompe y por eso hay que controlarla con todas las fuerzas. Entonces eso lleva a un legalismo eh, y a veces un legalismo extremo. Y esas corrientes en un momento dado empezaron a influir en la iglesia primitiva, pero recordemos, estos ya estaban presentes en los tiempos de Jesús. Eh, y bueno, hasta ahí llegamos y es muy importante que nosotros recordemos qué énfasis tenían todas estas corrientes y uno dice, wow, qué complicado es, pero hoy no es menos complicado. Hay tantas corrientes entre nosotros, hoy se habla del pluralismo y esas están influenciando también nuestra manera de ver la vida y de comportarnos. Y esto no era diferente en los tiempos de Jesús y estos grupos de alguna manera influenciaron o atacaron, cuestionaban o eran una amenaza en aquel entonces. Por eso cuando leemos los evangelios vamos a escuchar de ellos y tenemos que ubicarnos claramente y pues llegar y ver cómo Jesús les responde a cada uno de estos grupos. La próxima vez vamos a estar viendo las instituciones religiosas de aquel tiempo, que también debemos estar considerando diferentes cosas, fiestas de aquel entonces, porque aparecen cuando leemos los evangelios y muchas veces nosotros que vivimos por aquí, por estos lados del mundo, que no tenemos mucho roce con el judaísmo y sus fiestas y su cultura y su historia, a veces algunas cosas nos parecen
raras o no las consideramos o no las tenemos en cuenta cuando estamos leyendo y interpretando la escritura. Por eso me parece que esto es muy importante. Así que hasta aquí por hoy en esta clase. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Y los invitamos a ver el siguiente video, la siguiente sesión, la tercera sesión, donde vamos a terminar con el trasfondo y vamos a seguir más profundo con el Evangelio de Mateo. Entonces, que Dios les bendiga y recuerdo, si usted es bendecido con estas enseñanzas, póngale un me gusta. Póngale un comentario, queremos escuchar sus comentarios, es la forma de comunicarnos a través de estos medios virtuales. Compártalo con otros, es una forma de compartir la palabra de Dios. En estos tiempos, compártalos en sus redes sociales, compártalos con sus amigos, hagamos que la palabra de Dios llegue a los confines de la tierra. Entonces, que el Señor los bendiga y seguimos adelante.